¿Sabés qué es lo más loco de todo? Que a veces le damos más poder al diablo del que realmente tiene. Le tenemos miedo, lo imaginamos detrás de cada problema, de cada factura impaga, de cada diagnóstico, de cada discusión familiar. Pero yo quiero decirte hoy, con toda la autoridad que me da el Evangelio y la vida misma, al diablo con el diablo. Basta de andar temiéndole a un enemigo que ya fue derrotado hace más de 2000 años en una cruz. A veces caminamos por la vida como si estuviéramos en desventaja, como si el cielo se hubiera olvidado de nosotros, pero la verdad es que Dios nunca pierde el control, ni siquiera cuando vos y yo creemos que todo está desmoronándose. Si alguna vez te sentiste así, como que el mundo te queda grande y no sabes por dónde seguir, este mensaje es para vos. No estás solo y sobre todo no estás vencido. La gente me dice muchas veces, Dante, siento que el diablo me persigue, y yo les respondo, entonces dale la vuelta y hacelo correr a él. Porque la vida de fe no se trata de huir del enemigo, sino de caminar confiado en que quien va delante tuyo es más poderoso que cualquier sombra que quiera asustarte. Jesús no vino para que andemos escondidos, vino para que vivamos con propósito, con alegría, con una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa adentro. Y sabés que a veces confundimos espiritualidad con debilidad. Pensamos que ser cristianos es agachar la cabeza, soportar todo, resignarse. No, mi querido, ser cristiano es tener la frente en alto. Es decir, puedo estar pasando una tormenta, pero no me hundo porque el capitán del barco sigue al mando. El diablo no tiene poder sobre tu destino, ni sobre tu familia, ni sobre tu salud. Tiene poder solo si vos se lo das y lo alimentás con tus miedos, con tu culpa, con tus dudas. Por eso hoy vamos a declarar juntos al diablo con el diablo. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de cuántas veces Dios me sostuvo incluso cuando yo no lo veía. Y sé que vos también podrías contar historias así. Momentos donde parecía que el piso se abría, que todo se terminaba y sin embargo, algo mejor dicho, alguien te levantó. Eso no fue suerte, fue propósito. Fue el cielo diciéndote, todavía no terminé con vos. Porque si estás respirando es porque Dios todavía tiene un plan. Pero quiero que entiendas esto. El miedo es un gran ladrón. Te roba la paz, te roba el sueño, te roba la confianza. Y el diablo se alimenta del miedo como un parásito que crece cuando vos lo alimentás con preocupación. ¿Te pasó alguna vez? No podés dormir, te imaginás el peor escenario, te angustiás por lo que todavía no pasó. Y al final, cuando las cosas se resuelven, te das cuenta de que sufriste dos veces. Una cuando lo imaginaste y otra cuando lo viviste. Por eso Jesús decía, no se preocupen por el mañana. No es una frase poética, es una estrategia espiritual. Y mira, hay algo que aprendí después de muchos años de ministerio. El diablo no necesita destruirte, le alcanza con distraerte. Te pone ocupado, te hace correr detrás de cosas que no importan, te llena la agenda, pero te vacía el alma. Te hace creer que si no tenés más, vales menos. Y ahí perdemos la brújula. Empezamos a trabajar solo por miedo a que falte, acumulamos por temor a la escasez, planificamos sin preguntar a Dios si eso es lo que Él quiere. Y ahí, sin darnos cuenta, el miedo se sienta en el trono que le corresponde al Señor. Por eso te digo, no se trata de renunciar a tus sueños, se trata de ponerlos en el orden correcto. Dios no está en contra de tus proyectos, ni de tus metas, ni de tus anhelos. Él solo quiere ser parte. Quiere que cada paso que des esté acompañado por su voz. Porque cuando caminas con Dios, incluso el desierto se convierte en escuela. Incluso la escasez se transforma en oportunidad. Incluso el dolor se vuelve maestro. Y en ese camino hay algo que siempre me sorprende. Cuando damos somos libres. Cuando soltamos lo que nos ata, el alma se aligera. Podés dar sin amar, pero no podés amar sin dar. El corazón generoso desarma al enemigo. El diablo no sabe qué hacer con alguien que da en lugar de retener, que confía en lugar de temer, que bendice cuando lo ofenden. Esa es la verdadera victoria espiritual. Tal vez hoy estés mirando este video y digas, Dante, yo siento que el miedo me ganó, pero no es así. El miedo puede haberte golpeado, puede haberte susurrado mentiras, pero no te ganó. Estás acá escuchando esto porque algo dentro tuyo todavía cree. Y mientras haya una chispa de fe, el fuego se puede encender otra vez. Ahora quiero que escuches esto porque es importante. El diablo no es el protagonista de tu historia. No lo pongas en el centro. No le des créditos que no merece. Tu historia la escribe Dios. Y cada página tiene su firma. Cada lágrima que derramaste, Él la vio. Cada noche que pensaste que no podías más, Él estuvo ahí. Y si hoy estás respirando es porque todavía hay capítulos por escribir. Y si hasta ahora te identifiqué, si algo de todo esto te está hablando, suscríbete al canal, porque quiero seguir caminando con vos cada semana, compartiendo estos mensajes que nacen desde el alma, para recordarte que no estás solo, que hay esperanza, que el cielo sigue obrando, aunque no siempre lo veas. Porque la vida no se trata de escapar del diablo,
sino de acercarse más a Dios. No se trata de huir del problema, sino de aprender en medio del proceso. Y aunque a veces las cosas no salgan como querés, recordá, nada se pierde en las manos de Dios. Lo que hoy parece un final, mañana puede ser un comienzo. Y aunque el enemigo intente robarte la fe, no puede tocar tu destino, porque ese está sellado con la sangre del Cordero. Así que levantá la cabeza. No naciste para andar arrastrándote entre culpas y miedos. Naciste para volar, para soñar, para hacer luz en medio de la oscuridad. Y el diablo lo sabe, por eso intenta confundirte, por eso te quiere callado, cansado, resignado. Pero hoy te despertás, hoy recordás quién sos. Sos hijo del Rey, heredero de promesas eternas. Y a los hijos del Rey no los define el pasado, los define la gracia. Y esa gracia no se agota. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas tropezado, Dios sigue creyendo en vos. Y cuando el diablo te diga que ya es tarde, recuérdale que el reloj de Dios no se atrasa. Todavía hay tiempo para volver, para sanar, para empezar de nuevo. ¿Sabes? Me gusta imaginar al diablo como un vendedor ambulante de mentiras. Va de puerta en puerta ofreciendo temor, culpa, ansiedad, desesperanza. Y nosotros muchas veces abrimos la puerta y lo dejamos entrar. Le compramos el discurso. Nos convencemos de que no podemos, de que no somos dignos, de que Dios se olvidó de nosotros. Pero quiero decirte algo, el diablo no puede obligarte a creerle, solo puede hablarte. Vos decidís si le das el micrófono o no. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no dice que es un león, dice que anda como, es una imitación barata. El verdadero león, el de Judá, ya rugió hace mucho tiempo. Así que cuando el enemigo grite, vos sonreí y decile, no me asustás, ya sé quién sos. Porque la fe no es negar los problemas, es mirarlos de frente y decir, sé que Dios está conmigo y eso me basta. A veces pensamos que fe es no tener dudas, pero la fe verdadera es seguir caminando aún con dudas. Es decir, Señor, no entiendo nada, pero confío igual. Y ahí el cielo se mueve. Porque Dios no busca perfectos, busca sinceros, busca corazones que digan, tengo miedo, pero igual voy a creer. Y quiero hablarte de algo importante. Muchas veces el enemigo no te ataca porque estás mal, sino porque estás a punto de estar mejor. El ataque más fuerte llega justo antes de la bendición. Es como si el infierno lo oliera. Cuando estás cerca de un cambio, cuando algo grande está por nacer, el diablo se desespera y trata de distraerte, de hacerte desistir, de convencerte de que no vale la pena. Pero ahí tenés que mantenerte firme. No negocies tus sueños con quien no los dio. Cuando el miedo te visite, ofrece fe. Cuando la duda te hable, contestale con palabra. No te quedes callado, el silencio alimenta la mentira. La voz de la fe, en cambio, la rompe. Por eso cuando Jesús fue tentado en el desierto, no se quedó callado. Le respondió con escritura. Le dijo, escrito está. Esa es la manera. No te pongas a discutir con el enemigo en tus pensamientos. Responde con verdad. Decile, Dios está conmigo, no me dejará ni me desamparará. Mi vida tiene propósito. Y mira, hay algo que aprendí con los años. Los pensamientos negativos no se apagan, se reemplazan. Cuando el diablo te diga que no podés, pensá en todas las veces que sí pudiste. Cuando te diga que nadie te quiere, recordá cuántas veces Dios te sostuvo cuando todos se fueron. Cuando te diga que no vas a salir de esa deuda, recordá las veces que te sobraba lo justo y aún así nunca te faltó lo necesario. Porque Dios no falla. Puede que llegue al último minuto, pero siempre llega. ¿Sabe por qué digo al diablo con el diablo? Porque ya basta de darle crédito por todo lo que sale mal. Basta de decir el diablo me atacó, cuando en realidad fue una decisión nuestra, una mala planificación, una emoción mal gestionada. El diablo no te hizo gastar de más, ni te hizo discutir con tu pareja, ni te obligó a cerrar tu corazón. Nosotros decidimos y eso también es poder. Porque si tengo la capacidad de equivocarme, también tengo la capacidad de cambiar. Y acá está la clave, el enemigo no soporta cuando asumís responsabilidad porque en ese momento recuperás autoridad. El poder espiritual no es magia, es madurez. Es decir, me equivoqué pero no voy a quedarme ahí, voy a aprender, voy a crecer, voy a volver a intentarlo. Esa actitud desarma cualquier ataque. Quiero contarte algo que viví hace muchos años. Estaba en un momento muy difícil, sin rumbo, sin recursos, sin ganas. Y una noche le dije a Dios, ya está, no puedo más. Y fue como si el cielo me dijera, perfecto, ahora puedo empezar yo. Y desde ahí entendí que Dios trabaja mejor cuando uno suelta el control. Mientras vos querés ser el gerente de tu vida, Él no puede ser el dueño. Y cuando el enemigo te vea rendido ante Dios, vas a ver que perdió. Porque la rendición a Dios no es derrota, es victoria. Muchos de los que me escuchan hoy sienten que están peleando solos, pero no estás solo. Si vieras la cantidad de veces que Dios te libró sin que te enteraras, te emocionarías. Si pudieras ver todo lo que el cielo movió para que vos sigas acá,
no volverías a dudar. Dios está haciendo cosas que todavía no entendés, pero que un día vas a agradecer. Y quiero darte una imagen que siempre me ayuda. El diablo quiere que te fijes en lo que falta. Dios quiere que mires lo que ya tenés. El diablo te muestra la puerta cerrada. Dios te enseña la llave que llevas en la mano. El diablo te señala las heridas. Dios te muestra que todavía tenés fuerzas para sanar. El enemigo te dice, mirá lo que perdiste. Dios te dice, mirá lo que viene. Y esa diferencia de enfoque lo cambia todo. A esta altura del mensaje, quiero hacer una pausa para agradecerte que estés acá, escuchando, conectando, buscando crecer. Y si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas al canal. No porque me interese la estadística, sino porque quiero seguir hablándote cada semana, acompañándote en este viaje, recordándote que la fe no es religión, es relación. Y que cuando el alma se alimenta de palabra, el miedo pierde fuerza. Seguimos. Porque esto recién empieza. Mira, cada vez que alguien se decide a confiar, el diablo pierde. Cada vez que alguien perdona, el infierno retrocede. Cada vez que alguien se levanta después de una caída, el cielo celebra. Así que si estás atravesando un momento difícil, no te sientas fracasado. Sentite en proceso. Dios no te abandonó. Te está entrenando. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Y yo digo, porque confía en vos. Si el desierto llegó, es porque tenés lo necesario para atravesarlo. Ningún soldado va a la guerra sin entrenamiento. Ningún atleta llega a la meta sin esfuerzo. Y ningún hijo de Dios crece sin proceso. Pero el proceso no es castigo, es preparación. El enemigo quiere que lo veas como castigo para que te desalientes. Pero si lo ves como entrenamiento, vas a encontrar propósito en el dolor. Mirá, el diablo odia cuando te levantás de madrugada a orar. Odia cuando perdonás. Odia cuando ayudás a alguien que no puede devolvértelo. Odia cuando adorás en medio del dolor. Porque todo eso demuestra que su poder es limitado. Él puede tocar las circunstancias, pero no puede tocar tu fe. Puede hacerte llorar, pero no puede quitarte la esperanza. Así que, aunque hoy te duela, no te rindas. No bajes los brazos, no le des el gusto, porque si el enemigo se empeña tanto en desanimarte, es porque algo grande está por venir. Hay una frase que siempre repito y que me encanta. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios se levanta de sus rodillas. Y es verdad. El diablo puede intentar hacerte caer, pero lo que más lo enfurece es verte levantarte. Porque él no soporta la resiliencia de los hijos de la fe. No soporta tu sonrisa después del llanto, ni tu oración después del golpe. Porque cada vez que lo haces, le recordás que perdió para siempre. Y quiero decirte esto porque sé que muchos me están escuchando desde la frustración. Tenías un plan, un sueño, una expectativa y la vida te dio un golpe. Te sentís como si algo se rompió adentro. Pero te aseguro que nada se rompió en Dios. Él sigue teniendo el control incluso cuando vos lo perdiste. Y si algo se quebró, tranquilo, porque a Dios le encanta usar los pedazos. Él no desperdicia nada. Las grietas de tu alma no lo asustan, al contrario, por ahí entra su luz. Cuando pienso en eso, recuerdo que todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por momentos donde parecía que todo estaba perdido. Moisés pensó que su vida terminó en el desierto. José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por el rey que él mismo amaba. Pablo fue encarcelado. Jesús fue traicionado. Todos tuvieron una razón para rendirse, pero ninguno lo hizo. Y esa es la diferencia entre quien se deja derrotar y quien se levanta con fe. El diablo es especialista en hacerte creer que tu historia terminó, pero no sabe que Dios escribe bien incluso con renglones torcidos. Si algo se torció en tu vida, no te preocupes, Él puede enderezarlo. Si te caíste, Él puede levantarte. Si perdiste el rumbo, Él puede redirigir tu camino. Pero tenés que soltar la vergüenza, porque mientras el enemigo te acusa por tu pasado, Dios te llama por tu futuro. Y ese futuro no depende de tus méritos, sino de su gracia. La gracia es eso que el diablo nunca podrá entender, que Dios te siga amando cuando vos mismo dejaste de hacerlo, que te dé oportunidades cuando vos ya te diste por vencido, que te abrace cuando pensás que no lo mereces. Eso es lo que lo descoloca. Por eso cuando el enemigo venga a recordarte lo que hiciste, recórdale vos lo que Dios hizo por vos. Hay una historia que me gusta mucho. Un viejo pastor contaba que cada vez que el diablo le hablaba al oído recordándole sus errores, él le respondía, sí, hice todo eso y Jesús ya pagó por mí. Así que si querés hablar de mi pasado, tenés que hablar con mi abogado. Qué respuesta brillante, ¿no? Porque el perdón no borra el pasado, pero te libera de su poder. Y cuando aprendes eso, te volvés invencible. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que glorifica el control. Queremos tener todo planeado, todo bajo nuestras manos, pero la vida con Dios no funciona así.
A veces Él te saca el control justamente para que aprendas a confiar, te quita el mapa para que aprendas a escuchar su voz. Y mientras vos te desesperás por entender, Él te dice, tranquilo, yo sé lo que hago. Pero el enemigo quiere aprovechar esos momentos de incertidumbre para sembrar miedo. Te dice, Dios se olvidó de vos, mirá, no pasa nada, todo sigue igual. Y ahí, si no estás atento, empezás a creerle. Por eso la fe no es emoción, es decisión. Decido creer aunque no vea, decido confiar aunque duela, decido esperar aunque el reloj me grite que es tarde, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Y cuando llega, llega perfecto. El enemigo se desespera porque no puede acelerar ni detener el propósito de Dios. Lo único que puede hacer es distraerte. Por eso te quiero decir esto con todo mi corazón. No dejes que el enemigo te robe la esperanza. No dejes que te convenza de que es muy tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para alguien que todavía respira. Mientras haya vida, hay propósito. Mientras haya lágrimas, hay sanidad en camino. Y mientras haya fe, hay milagros esperando. Mirá, hay algo que me impresiona de la gente de fe. No niega la realidad, pero se aferra a la promesa. Sabe que las tormentas existen, pero también sabe que tienen fecha de vencimiento. Nada dura para siempre, ni el dolor ni la oscuridad. El sol siempre vuelve a salir y cuando lo hace, te das cuenta de que Dios estuvo todo el tiempo, incluso en el silencio. Quizás estés viviendo una de esas noches largas donde el alma duele, donde mirás al techo y no sabes cómo seguir, donde los pensamientos te aplastan. Quiero que sepas que no estás loco, no estás solo y no estás lejos de Dios. Él no se ofende por tus dudas, no se escandaliza por tus lágrimas. Al contrario, las recoge todas, porque cada lágrima tuya tiene nombre en el cielo. Y cuando el diablo te diga que ya no podés más, que nadie te entiende, que todo terminó, decirle, mentís, todavía no viste lo que Dios va a hacer conmigo. Porque los que confían en Dios no terminan en el suelo, terminan en victoria. Y la victoria no siempre es que cambie lo de afuera, a veces es que cambie lo de adentro. Que tengas paz en medio del caos, esperanza en medio del dolor, amor en medio de la traición. Eso es triunfo espiritual. ¿Y sabes qué más? El diablo no soporta la alegría genuina. Cuando te reís, cuando disfrutás, cuando agradeces, lo desarmás. Porque la gratitud es un lenguaje que él no entiende, no puede entrar en un corazón agradecido. Así que, aunque no tengas todo lo que querés, agradecé por lo que sí tenés. Agradecé por la vida, por la familia, por la fe, por la oportunidad de empezar otra vez. Yo sé que a veces cuesta, lo sé, pero cada vez que agradeces se abre una puerta, porque la gratitud te conecta con lo eterno y ahí el diablo pierde toda influencia. A veces escucho gente decir, Dante, siento que me estoy alejando de Dios. Y yo les digo, entonces volvé caminando. No hace falta correr, solo volvé. Dios no te espera con reproches, te espera con abrazo. Es como ese padre que ve a su hijo venir de lejos y sale a su encuentro. Ese es nuestro Dios. No uno que lleva la cuenta de tus errores, sino uno que celebra cada paso que das hacia Él. Así que hoy, si estás cansado, si sentís que la fe se te apagó, hace una cosa, descansá en Él. No tenés que entenderlo todo, solo confiar. Porque cuando te rendís en sus brazos, el enemigo ya no tiene acceso. Y mientras vos descansás, Dios trabaja. ¿Sabes? A veces confundimos fe con fuerza. Pensamos que tener fe es no cansarse nunca, no llorar, no dudar, no tropezar. Pero la fe verdadera no se mide por cuántas veces te mantenés en pie, sino por cuántas veces te levantás. Porque los hijos de Dios también se caen, pero nunca se quedan abajo. Y eso al diablo le enfurece. Porque él puede tirarte, pero no puede retenerte. No tiene poder sobre quién sabe a quién pertenece. El enemigo quiere que creas que tu historia está manchada para siempre. Quiere convencerte de que lo que hiciste, lo que perdiste, lo que no lograste te define. Pero eso es mentira. Vos no sos tu pasado, ni tus errores, ni tus fracasos. Solo que Dios dice que sos su hijo, su obra, su tesoro. Y cuando entendés eso, caminás diferente, te levantás con otra actitud, con otro brillo en los ojos, porque sabés que no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que dice el cielo. El miedo, mi querido, es un gran impostor, te hace ver gigantes donde solo hay sombras, te susurra que no vas a poder, que vas a fracasar, que te van a dejar. Pero el miedo no es profecía, es una sugerencia. Y vos decidís si la aceptás o no, porque la fe y el miedo son lo mismo en dirección opuesta. Ambas creen en algo que todavía no pasó. La diferencia es que la fe cree en lo bueno y el miedo cree en lo peor. Por eso cuando elegís creer en lo bueno, desarmás al enemigo. ¿Cuántas veces el diablo logra frenar a la gente sin necesidad de tocarla, solo hablándoles? Y muchos viven más pendientes de lo que el enemigo dice que de lo que Dios prometió. Por eso Jesús decía que la verdad te hace libre. No es un versículo bonito, es un principio poderoso. Cuando conoces la verdad de quién sos, nadie puede manipularte con mentiras. A veces el enemigo no se disfraza de monstruo, se disfraza de lógica.
Te dice, no tiene sentido seguir soñando, no vale la pena intentarlo de nuevo, no te mereces otra oportunidad. Y vos lo escuchás y pensás, tienes razón, pero no. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios nunca te humilla, nunca te aplasta, nunca te hace sentir indigno. La voz de Dios corrige, sí, pero también levanta. Te disciplina, pero te abraza. Y el enemigo jamás podrá imitar eso. Por eso tenés que afinar el oído espiritual. Aprender a reconocer quién te está hablando. Cuando una voz te deja sin esperanza, no es de Dios. Cuando una voz te impulsa a creer otra vez, aunque duela, esa sí es su voz. Yo siempre digo que el diablo no se mete con cualquiera. Se mete con quienes tienen algo valioso. Si el enemigo te está atacando, es porque ve algo en vos que todavía no viste. Él no pelea por lo que no tiene valor. Así que si estás en una temporada difícil, no te desesperes. Puede que el infierno esté alarmado porque algo grande está a punto de suceder. Y escúchame bien, el enemigo puede robarte muchas cosas, pero no puede robarte el propósito, porque el propósito no está afuera, está adentro. Está escrito en tu espíritu. Y no hay crisis, ni deuda, ni pérdida, ni traición que pueda borrar lo que Dios escribió. Yo pasé por momentos donde sentía que todo se derrumbaba, donde no sabía si iba a poder seguir, pero ahí, en el silencio más profundo, descubrí que Dios todavía hablaba. No con truenos, no con rayos, sino con un susurro, porque cuando todo se apaga, su voz se vuelve más clara. Y ahí aprendí que los procesos más difíciles son los que más te moldean. El diablo quiere que te amargues, que culpes, que odies, pero Dios quiere que aprendas, que crezcas, que sanes, porque mientras el infierno planea tu caída, el cielo está preparando tu resurrección. Y eso cambia todo. Mira, hay algo que quiero decirte de corazón: no te castigues más, no sigas repitiendo en tu cabeza lo que hiciste mal, ya está. Aprende y seguí. Porque mientras vos te quedás en el lamento, el enemigo festeja. Pero cuando decidís soltar y seguir caminando, el cielo aplaude. Y no te compares con nadie. Cada historia es distinta. Cada proceso tiene su ritmo. El enemigo quiere que mires al costado, que piense que los demás van más rápido, que tienen más éxito, más fe, más oportunidades. Pero la comparación es una trampa. Dios no te mide con la regla de otro. Te mide con la tuya. Vos tenés tu propio camino, tu propia misión, tu propio tiempo. Y cuando entendés eso, vivís en paz. Ya no te apura el reloj de los demás, ni las expectativas ajenas. Caminás sabiendo que lo que es tuyo nadie te lo puede quitar. Y que lo que todavía no llegó es porque no hace falta todavía. Te digo algo más, no todo lo que parece pérdida es derrota. A veces Dios permite que algo se rompa para mostrarte algo que no habías visto. A veces el cierre de una puerta es la forma más tierna que tiene de protegerte. Porque si esa puerta se abría, tal vez te alejabas de tu propósito. Así que en lugar de preguntarte por qué, empezá a preguntarte para qué. El por qué te deja atado al pasado. El para qué te proyecta el futuro. Y el futuro de Dios siempre es mejor que el pasado del enemigo. Por eso hoy quiero animarte a que levantes la cabeza, que te mires al espejo y digas: no soy lo que me pasó, soy lo que aprendí. Porque mientras sigas respirando, Dios sigue obrando. Y si este mensaje está tocando algo en tu corazón, si sentís que necesitas más de este tipo de palabras que levantan, te invito a suscribirte al canal. No para aumentar números, sino para que sigamos caminando juntos. Porque quiero verte libre del miedo, lleno de fe, caminando en propósito. El diablo quiere que vivas apagado, distraído, resignado. Pero Dios te quiere despierto, vivo, apasionado. Y vos tenés el poder de decidir a quién le das tu energía. Hoy podés elegir creer, podés elegir levantarte, podés elegir sonreír. Porque cuando lo haces, el infierno tiembla. Así que repetí conmigo: no más miedo, no más culpa, no más cadenas, porque hoy empieza una nueva temporada. Una donde el enemigo ya no dicta tus emociones. Una donde vos decidís caminar con fe, aunque no entiendas todo. Porque la fe no necesita entender, necesita confiar. Hay algo que siempre me conmovió: cómo Dios puede transformar lo que el enemigo quiso usar para destruirte en la plataforma que te impulsa hacia adelante. Lo que hoy parece tu herida más grande, mañana puede ser tu testimonio más poderoso. Porque cada marca tiene una historia y las tuyas no son señales de debilidad, sino de supervivencia. El diablo quiso verte destruido y sin embargo acá estás, de pie, respirando, aprendiendo, creciendo. Eso es victoria. A veces creemos que la fe es solo para los momentos buenos, pero la verdadera fe se prueba en las tormentas. Cuando todo parece oscuro, cuando los números no cierran, cuando las puertas no se abren, cuando los amigos se van, ahí se prueba la fe. Y ahí es cuando el cielo dice: ahora sí, este hijo confía en mí de verdad. Porque confiar cuando todo va bien no cuesta, pero confiar cuando no entendés nada, eso es oro espiritual. Yo pasé por momentos así, donde solo podía decir: Señor, no entiendo, pero sigo.
Y fue ahí, en la confusión, donde vi más milagros. Porque cuando dejas de intentar tener todas las respuestas, empezás a ver los resultados. Mientras quieras controlar cada detalle, el enemigo va a tener dónde meterse. Pero cuando soltás, cuando le decís a Dios, hacelo vos, el infierno pierde su terreno. Y sé que muchos de los que están viendo esto hoy están luchando contra algo invisible. No es una enfermedad, ni una deuda, ni una persona. Es una sensación de cansancio del alma. Te levantás, haces lo que tenés que hacer, pero por dentro sentís que algo está apagado y pensás, ¿dónde quedó mi alegría, mi pasión, mi fe? Pero quiero decirte, no perdiste nada, solo se cubrió de polvo. Y hoy Dios viene a soplar sobre ese fuego otra vez. El enemigo quiere que pienses que la pasión que tenías nunca va a volver, que los sueños que guardaste ya caducaron, pero Dios dice, no, todavía hay vida ahí. Él no descarta lo que envejeció, lo renueva. Si lo hizo con Abraham, que fue padre a los 100 años, lo puede hacer con vos. Si lo hizo con Moisés, que empezó su misión a los 80, lo puede hacer con vos. Si lo hizo con Pedro, que lo negó y después predicó con poder, también lo puede hacer con vos. A veces el diablo no quiere destruirte, quiere que te aburras, que pierdas la emoción por vivir, que te levantes cada día sin ganas, sin propósito, en piloto automático. Porque cuando el alma se apaga, el cuerpo solo sobrevive. Pero cuando el alma se enciende, todo cambia. Por eso no dejes que la rutina te robe la pasión. No dejes que el cansancio apague tu fe. Cada día es una nueva oportunidad para ver a Dios en acción. Y sí, hay días difíciles, días en los que cuesta hasta respirar, días donde todo parece demasiado grande, pero esos días no te definen. Esos días solo revelan que todavía tenés fuerza para seguir. Si no, no estarías acá. Así que no te midas por cómo te sentís hoy. Medite por cómo Dios te sostiene, aun cuando vos no sabés cómo. ¿Sabés? El diablo teme a la gente agradecida, porque la gratitud lo desarma. No puede manipular a alguien que en vez de quejarse agradece. A alguien que en vez de mirar lo que falta, celebra lo que tiene. Por eso, si querés frustrar al infierno, empezá a agradecer. Agradece por la vida, por la familia, por las oportunidades, por las lecciones. Agradece incluso por lo que no entendés todavía. Porque cuando agradeces le estás diciendo a Dios, confío en tu plan, aunque no lo vea. Y quiero hablarte de algo muy importante. La bendición y el orgullo no son lo mismo. A veces el diablo intenta disfrazar el orgullo de bendición. Te hace creer que todo depende de vos, que si te esforzás lo suficiente vas a poder con todo. Y no, no es así. El éxito sin Dios es un espejismo. Podés tener dinero, posición, fama, pero si no tenés paz, no tenés nada, porque la paz no se compra, se recibe. Dios no está en contra de que prosperes, está en contra de que lo saques de la ecuación. El problema no es planear, sino planear sin orar. No es trabajar, sino hacerlo por miedo. Hay gente que trabaja como si el mundo se fuera a acabar si aflojan un segundo. Y no se dan cuenta de que ese miedo es un amo cruel. Pero cuando entendés que Dios es tu proveedor, el miedo pierde su voz. A veces acumulamos no por codicia, sino por temor. Por miedo a que falte, a que el pozo se seque, a que no haya mañana. Pero el miedo no honra a Dios, la fe sí. Y la fe dice, voy a dar aunque no sobre, porque el dar no es un gesto financiero, es un acto de confianza. Y te lo digo por experiencia, no hay nada más liberador que dar. Cuando das, declarás que tu fuente no es tu bolsillo, sino el cielo. Yo sé que hablar de dar incomoda, pero no hablo solo de dinero. Hablo de dar tiempo, amor, perdón, oportunidades. Porque dar es la mejor manera de desarmar al diablo. Él se alimenta del egoísmo, de la escasez, de la queja. Pero cuando das, él se queda sin alimento. Por eso te animo hoy. No te encierres, no te conviertas en guardián de lo que tenés. Sé canal, no depósito, deja que lo que Dios te da fluya a través tuyo. Porque cuando das, tu corazón se ensancha. Y cuando tu corazón se ensancha, el miedo se achica. Y si algo te cuesta soltar, decís, Señor, dame el valor para confiarte esto. Porque a veces dar no duele en la billetera, duele en el alma, duele entregar control, orgullo, rencor. Pero solo cuando soltás podés recibir. Y ahí el diablo no entiende nada, porque él cree que retener es ganar, pero en el reino ganar es soltar, perder la vida es encontrarla, servir es reinar, dar es recibir. El reino de Dios siempre funciona al revés de lo que el mundo enseña. Y mientras el mundo dice guarda por si acaso, Dios dice da y verás que no te va a faltar. Porque la bendición verdadera no viene del cálculo, sino de la confianza. Y cuando confías, el cielo se abre. Mirá, muchas veces el enemigo no te quiere pobre, te quiere preocupado. No necesita vaciarte los bolsillos, le alcanza con vaciarte la mente. Porque un corazón lleno de miedo no puede disfrutar nada. Y la preocupación es como una silla mecedora, te mantiene ocupado pero no te lleva a ningún lado.
Pasás el día pensando en lo que puede salir mal, en lo que falta, en lo que no lograste, y mientras tanto la vida se te pasa. Por eso Jesús dijo, no se preocupen. No era un consejo liviano, era una orden de amor, porque sabía que el miedo te roba el presente. Pensá en esto, la mayoría de las cosas por las que sufriste nunca pasaron. El diablo es experto en fabricar tormentas que solo existen en tu cabeza. Te pinta escenarios, te muestra catástrofes, te hace imaginar tragedias, pero la fe te invita a descansar. Descansar no es rendirse, es confiar. Es decir, hago mi parte y dejo que Dios haga la suya. Porque cuando querés hacerlo todo solo, te agotás. Pero cuando soltás, el cielo se mueve. A veces el milagro no llega porque no hay espacio. Estás tan lleno de preocupación que no hay lugar para la fe. Yo tuve que aprender eso a los golpes. Pensaba que si no hacía todo perfecto, las cosas no iban a salir. Que si no controlaba cada detalle, algo se iba a romper. Pero Dios me mostró que la perfección no mueve montañas, la fe sí. Que cuando me relajo en Él, las cosas fluyen de maneras que no podría haber planeado. Y es curioso, cuando dejas de pelear contra el miedo se va. Cuando dejas de resistir el control, aparece la paz. El diablo quiere verte corriendo, queriendo tener razón, queriendo controlar. Pero Dios quiere verte confiando, descansando, sonriendo. Porque cuando sonreís en medio del caos, le mostrás al infierno que no tiene poder sobre vos. A veces el enemigo no puede quitarte la bendición, pero puede arruinarte el gozo de disfrutarla. Tenés la casa, pero estás estresado. Tenés salud, pero vivís pensando en enfermarte. Tenés familia, pero no podés disfrutar el momento. ¿Y sabés qué? Eso también es una estrategia. Porque Él no quiere que pierdas las cosas. Quiere que pierdas la paz, pero la paz es tu herencia. Jesús la dejó como un legado. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y cuando entendés eso, empezás a vivir diferente, empezás a elegir tus batallas. No todo merece tu energía. No todo lo que te provoca merece una respuesta. El diablo te quiere reactivo, pero el Espíritu te quiere sabio. No tenés que discutir cada cosa, ni justificarte, ni probar nada. Solo tenés que mantenerte firme en quién sos. Y cuando te mantenés en paz, todo cambia. El enemigo se desespera porque no puede manipularte. No puede con alguien que ya decidió confiar. No puede con alguien que ya entregó el resultado a Dios. Porque la paz es el escudo más poderoso que tenés. A veces pienso que si el diablo no puede destruirte, va a intentar distraerte. Te llena de ruido, de noticias, de comparaciones, de miedos ajenos. Te roba el silencio. Pero el silencio es donde Dios habla. Por eso busca momentos de quietud. Desconéctate un rato del ruido, cerrá los ojos, respirá y decí, Señor, confío en vos. Esa simple frase tiene más poder que 1000 oraciones llenas de ansiedad. Y quiero hablarte del orgullo disfrazado de espiritualidad. Hay personas que dicen, yo puedo solo, no necesito ayuda, Dios tiene cosas más importantes que mis problemas. Pero eso no es humildad, es orgullo. Porque la verdadera humildad es dejarse ayudar, es reconocer que uno no puede con todo. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas sincero. El enemigo te susurra. Si pedís ayuda, mostrás debilidad. Pero Dios dice, si pedís ayuda, mostrás sabiduría. Nadie puede con todo y reconocerlo es sanador. Por eso hay poder en decir, Señor, no puedo más, pero confío en que vos sí podés. Cuando haces eso, el diablo pierde autoridad, porque él se alimenta del orgullo, pero no sabe qué hacer con la rendición. No entiende que rendirse a Dios es la mayor forma de libertad, que cuando soltás el control ganás paz, y cuando ganás paz ganás visión. Y si hoy estás pasando por una etapa donde sentís que todo se mueve bajo tus pies, recordá esto, el suelo puede temblar, pero el trono de Dios no, nada lo agarra desprevenido, Él no improvisa. No está diciendo, uy, no vi venir esto, no. Él lo sabía y si lo permitió es porque hay algo más grande en camino. A veces el proceso duele porque nos está sacando cosas que creíamos necesarias, pero que en realidad nos estaban frenando. Y mientras el diablo te hace mirar lo que perdiste, Dios te está preparando para lo que vas a ganar. Yo siempre digo que el dolor no es enemigo de la fe, es su escuela. Nadie crece en la comodidad. Y aunque duela, ese proceso te está construyendo, te está enseñando a depender de Dios, no de tus fuerzas. Así que si hoy estás llorando, no te avergüences. Las lágrimas son lenguaje del alma. A veces no hay oración más poderosa que un Señor, ayúdame dicho entre sollozos. Y te aseguro que el cielo escucha esas oraciones con especial ternura.
Y cuando el enemigo vea que seguís orando, que seguís creyendo, que seguís agradeciendo, incluso en medio de la tormenta, va a retroceder, porque él no entiende esa clase de fe. Esa fe que adora cuando no hay motivos, esa fe que se arrodilla cuando no tiene fuerzas, esa fe que sigue amando aunque duela, esa fe lo desconcierta. Y si llegaste hasta acá, escúchame, no bajes los brazos, no estás solo. Este mensaje no es casualidad, es una cita divina. Dios te está recordando que te ve, que te escucha, que te cuida, que aunque el diablo grite fuerte, su voz siempre es más profunda. ¿Sabes? Hay algo que siempre me llamó la atención de la Biblia. Nunca dice que el diablo se alegró cuando Jesús fue crucificado, porque si se alegró fue por ignorancia. Pensó que había ganado, pero no entendía que esa cruz era el principio de su derrota. Y así pasa con tu vida. A veces el enemigo celebra temprano. Brinda creyendo que logró destruirte, pero no sabe que Dios está preparando tu resurrección. No sabe que lo que parece tu final es solo un comienzo disfrazado. Cuando te sentís en el suelo, cuando todo parece roto, Dios está en silencio pero no ausente. Está trabajando en cosas que no se ven. Y mientras el diablo grita que es tu fin, el cielo escribe una nueva página. Y esa página no lleva el nombre del fracaso, sino de la gracia. Te digo algo, la gracia no es una excusa para seguir igual. Es una oportunidad para empezar distinto. Es Dios diciendo, sé todo lo que hiciste y aún así te elijo. Y eso lo enloquece al enemigo, porque él no entiende el perdón, él solo entiende el castigo. Pero nosotros vivimos bajo el perdón. Y mientras el diablo te recuerda tus errores, Dios te recuerda tus promesas. Y sabes, el perdón es una llave poderosa, no solo para recibirlo, sino para darlo, porque el diablo se alimenta del rencor. Si puede mantenerte enojado, te tiene atado. El resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Pero cuando perdonás, te liberás vos. Perdonar no es olvidar, es dejar de cargar, es soltar el deseo de venganza. Es decir, no merecen mi paz. Y cuando lo haces, el cielo respira contigo. Porque el perdón no es debilidad, es sabiduría. Y cada vez que elegís perdonar, estás venciendo al diablo sin decir una palabra. A veces me encuentro con gente que me dice, Dante, no puedo perdonar, me hicieron mucho daño. Yo les digo, no podés, pero Dios en vos sí puede. No se trata de negar el dolor, se trata de entregarlo. No es hacer como si no pasó, es decir, pasó, pero no me va a definir. Y cuando tomás esa decisión, el infierno pierde. El diablo no sabe qué hacer con alguien que suelta, porque su estrategia es que te quedes atrapado en el pasado. Pero cuando lo soltás, lo descolocás, porque ya no puede usar eso para manipularte. Y te quiero decir algo, hay cosas que Dios no te va a quitar, te va a enseñar a superarlas. Hay heridas que no se borran, pero dejan de doler. Hay recuerdos que no desaparecen, pero dejan de controlar. Y ese es el verdadero milagro. No que desaparezca el pasado, sino que pierda poder. Y ahí te das cuenta de que la guerra espiritual no es solo gritarle al diablo, es sanar, es perdonar, es amar, es elegir la paz. Porque el enemigo no soporta un corazón en paz. No puede entrar en un alma que descansa en Dios. Y quiero contarte algo que me pasó hace muchos años. Había una persona que me había traicionado. Me dolió, claro. Pero más me dolió darme cuenta de que ese dolor me estaba consumiendo. Yo seguía predicando, sirviendo, sonriendo, pero por dentro estaba atado. Hasta que un día entendí, no podía pedirle a Dios libertad mientras yo mismo mantenía una cadena de rencor. Así que oré, lloré y solté. Y no sabes la paz que vino. Fue como si el cielo me hubiera quitado un peso de encima. Desde entonces aprendí que perdonar es el mejor regalo que uno puede hacerse a sí mismo. ¿Y sabes qué? El diablo no teme a los que gritan, teme a los que aman. Porque el amor es la esencia de Dios. Y donde hay amor, Él no puede quedarse. El amor desarma la mentira, rompe la división, sana las heridas. Por eso el enemigo trabaja tanto en sembrar odio, división, prejuicio. Pero cada vez que elegís amar, aunque duela, le estás diciendo, no vas a ganar. A veces pensamos que amar es sentir, pero amar es decidir. Es decir, no me nace, pero lo elijo igual. Porque el amor verdadero no depende del otro, depende de tu relación con Dios. Y cuando amás así, el infierno no puede tocarte. Por eso, cada vez que te sientas tentado a devolver mal por mal, acuérdate de esto. El diablo quiere que reacciones, pero Dios quiere que respondas. La reacción viene del dolor. La respuesta viene del espíritu. Y cuando respondes con amor, estás demostrando que el enemigo no controla tus emociones. Y si te cuesta amar, empezá por agradecer. Porque la gratitud abre el corazón. Empezá por dar gracias por esa persona, incluso si te lastimó. No porque apruebes lo que hizo, sino porque no vas a dejar que eso te robe la paz. Y mientras orás, algo empieza a cambiar.
A veces no cambia el otro, cambias vos. Y cuando vos cambiás, todo cambia. Yo sé que no es fácil, pero las batallas más difíciles son las que más te hacen crecer. Y cada vez que elegís el amor, te pareces más a Cristo. Y eso es lo que el diablo más odia, que te parezcas a Jesús. Porque Jesús perdonó en la cruz, amó al traidor, sanó al que lo hirió. Y cuando vos haces eso, estás siguiendo sus pasos. Y el infierno no puede contra eso. Así que hoy te digo, no pelees en su terreno. No bajes al nivel del enemigo, subí al nivel de la gracia. Responde con fe, con esperanza, con amor. Y vas a ver cómo lo que parecía una derrota se convierte en victoria. Y si estás escuchando todo esto y sentís que te cuesta, que no sabes por dónde empezar, te entiendo, pero no lo hagas solo, busca a Dios. Háblale, no con oraciones complicadas, con palabras sinceras. Decile, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a soltar, ayúdame a vivir en paz. Y vas a ver cómo Él lo hace. Dios no busca perfección, busca disposición. No quiere robots, quiere corazones reales. Y cuando tu corazón se abre, el Espíritu hace el resto. Así que hoy te invito a que hagas un acto simbólico. Cerrá los ojos un momento, pensá en lo que te ata, en lo que te pesa y decí, al diablo, con el diablo, no me vas a tener más con esto. Y entregáselo a Dios. Porque cuando lo haces, algo en el mundo espiritual se rompe. Y te aseguro, vas a sentir paz. No porque todo cambió afuera, sino porque algo cambió adentro. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que las grandes batallas espirituales se pelean en templos o montañas, pero la mayoría se pelean en silencio, dentro del corazón. Es en la mente, en esos pensamientos que nadie más escucha, donde se libra la guerra más intensa. Y ahí es donde el diablo quiere instalar su base, en tus pensamientos. Si logra convencerte de que sos débil, actúa como si lo fueras. Si logra hacerte creer que no tenés futuro, deja que vos mismo cierres las puertas. Pero la verdad es que no sos lo que pensás cuando tenés miedo, sos lo que Dios dijo cuando te creó. Por eso, cada pensamiento negativo que venga, cuestionalo, pregúntate, ¿esto lo diría Dios sobre mí? Si la respuesta es no, entonces no lo creas. Porque la mente es como una casa y vos decidís a quién dejás entrar. Si dejás entrar pensamientos de derrota, el enemigo se sienta en el sillón. Pero si invitás pensamientos de fe, el Espíritu Santo toma lugar. A veces me escriben y me dicen, Dante, no puedo controlar mi cabeza. Y yo siempre les digo, no intentes apagar la mente, cambia la estación. Porque no podés dejar de pensar, pero sí podés elegir en qué pensar. Y cada vez que elegís enfocarte en la esperanza, el enemigo pierde una batalla. Mirá, la ansiedad es el miedo adelantado, es sufrir por algo que todavía no pasó. Y el diablo ama la ansiedad, porque te mantiene lejos del presente. Pero la fe vive en el ahora. Jesús nunca dijo, mañana será el día del milagro. Dijo, hoy es el día de salvación. El poder de Dios siempre opera en el presente. Así que si querés vencer la ansiedad, volvé al hoy. No trates de resolver todo el mes. Resolvé este día. No te agobies por lo que viene. Agradecé por lo que tenés. Y si hoy solo tenés fuerzas para respirar y decir, Señor, ayúdame, eso ya es suficiente. No tenés que tener una oración perfecta, solo sincera. Dios no se impresiona con palabras, se conmueve con corazones. El diablo quiere que pienses que orar no sirve, que no pasa nada, que el cielo está cerrado, pero cada vez que orás el cielo se mueve. A veces no lo ves enseguida, pero nada de lo que decís se pierde. Cada palabra, cada lágrima, cada suspiro llega. Hay oraciones que tardan, no porque Dios no quiera responder, sino porque está preparando el terreno. Y cuando llegue la respuesta vas a entender por qué tardó. Y mientras tanto seguí confiando, porque la espera también es parte del plan. En la espera Dios moldea tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para lo que viene. Si todo llegara fácil, no crecerías. Pero cuando esperás y aún así seguís creyendo, el diablo se desespera. Porque no sabe qué hacer con alguien que sigue firme cuando nada parece funcionar. Quiero que sepas que no estás solo. Sé que la vida a veces pesa. Sé que hay días en que uno quisiera dormir y despertar en otro tiempo. Pero Dios no te dejó. Él está más cerca de lo que imaginás. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Porque si te hablara todo el tiempo, no aprenderías a escuchar su corazón. Y cuando sientas que el miedo te aprieta el pecho, respirás profundo y decís, Dios está conmigo. No es una frase, es una verdad. Si el creador del universo está con vos, ¿qué puede hacer el diablo? Nada. Puede rugir, pero no puede tocarte sin permiso. Te repito, el diablo no tiene poder sobre vos, tiene poder sobre lo que vos le creas. Así que no firmes sus mentiras, no repitas sus palabras, no te pongas de acuerdo con su discurso. Porque cuando decís no puedo, estás repitiendo su idioma. Pero cuando decís todo lo puedo en Cristo, estás declarando victoria. Y cada vez que declarás victoria, el infierno tiembla.
porque la palabra tiene poder. Por eso tené cuidado con lo que decís sobre vos mismo, sobre tu familia, sobre tu futuro. No maldigas lo que Dios bendijo, no hables derrota sobre lo que Dios llamó promesa. Yo sé que la vida tiene golpes duros, todos los tenemos, pero el dolor no te invalida, te transforma. Y si dejas que Dios use tu historia, tu cicatriz se convierte en un mensaje. Lo que hoy te duele mañana puede ser la razón por la que otros no se rindan, así que no desperdicies tu dolor, úsalo para inspirar. Y habla, contá lo que viviste, lo que aprendiste. El enemigo quiere que te calles, que te encierres, que creas que nadie te va a entender. Pero cuando hablás, sanás. Cuando compartís, liberás. Y cuando otros te escuchan, se levantan. Por eso este canal, esta comunidad existe para que recordemos juntos que la fe se comparte, que no estamos solos, que todos luchamos, caemos, lloramos, pero también nos levantamos. Y que cada vez que uno se levanta, el otro encuentra fuerzas. Si este mensaje te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Tal vez sea ese empujoncito que lo saque del pozo, porque a veces una palabra, un video, una oración cambian una vida entera. Y no sabes lo que Dios puede hacer con algo tan pequeño. Seguimos. Quiero decirte algo que me marcó hace tiempo. El diablo no teme a los cristianos perfectos, teme a los persistentes. Porque él puede confundir al emocional, pero no puede detener al constante. La constancia es la fe en movimiento, es levantarte cada día aunque no tengas ganas y seguir. Y si un día no podés correr, camina. Y si no podés caminar, gatea. Pero no te detengas, porque mientras sigas avanzando el infierno retrocede. Y cuando sientas que no podés más, acuérdate que Dios nunca te pidió velocidad, te pidió fidelidad. Y la fidelidad se demuestra en lo pequeño. En esas decisiones de todos los días, no rendirse, no odiar, no mentir, no abandonar. Esas batallas silenciosas que nadie ve, pero que el cielo aplaude. Así que no subestimen los pequeños pasos. No hace falta hacer algo grandioso para vencer al diablo. Basta con levantarte una vez más, porque cada vez que lo haces, lo derrotás. A veces cuando hablo con gente que está pasando una crisis me dicen, Dante, ya no tengo fuerzas para orar. Y yo les contesto, no te preocupes, Dios entiende tus silencios. Porque el cielo no necesita oraciones largas, necesita corazones sinceros. Y cuando el alma ya no puede hablar, las lágrimas se vuelven lenguaje. Dios entiende cada lágrima como si fuera un poema. No sientas culpa si estás cansado. No pienses que por dudar un instante perdiste la fe. La fe no es una línea recta, tiene curvas, subidas y bajadas. Hay días en los que vas a sentirte en la cima y otros en los que apenas vas a poder respirar. Pero incluso en esos días, seguís siendo amado. No hay baja de fe que pueda anular el amor de Dios. Y mientras el diablo quiere convencerte de que estás demasiado roto para seguir, Dios dice, justo así te puedo usar. Porque Él no busca vasos perfectos, busca vasos disponibles. Esos que pasaron por el fuego, que tienen cicatrices, pero que siguen dispuestos. ¿Y sabes qué? No te preocupes si hay gente que no te entiende. Cuando Dios te da una visión, no todos la van a ver. Y el enemigo va a usar eso para desanimarte. Pero no necesitas la aprobación de todos, solo la confirmación de Dios. Porque cuando Dios dice sí, ningún no humano puede frenarte. Hay personas que van a hablar mal de vos, van a juzgarte, van a intentar apagar tu luz, pero recordá, el diablo no puede apagar una lámpara que Dios encendió. Lo único que puede hacer es tratar de cubrirla. Y vos decidís si dejás que lo haga o no. Por eso no escondas tu luz. No tengas miedo de brillar, aunque otros se incomoden, porque cuando brillás, inspirás. Y la gente necesita ver que se puede creer otra vez. Que se puede empezar de nuevo. No sabes a cuántos podés levantar con tu testimonio. Y si alguien te dice, ¿quién te crees que sos? Responde tranquilo, soy alguien que fue alcanzado por la gracia, no por mérito, por gracia. Y la gracia es escandalosa, porque levanta a los que nadie esperaba, porque el cielo no elige por currículum, elige por corazón. Y esa es la mejor noticia que podés escuchar hoy. Todavía estás a tiempo. No importa lo que hiciste, ni cuánto te alejaste, mientras haya aliento, hay oportunidad. Dios no cancela su llamado aunque vos te hayas equivocado de camino. El diablo te quiere convencer de que perdiste tu destino, pero el destino no se pierde, se redirige. Dios sabe recalcular y a veces usa los atajos más raros para llevarte igual a donde tenías que llegar. Lo importante no es cuántas veces te desviaste, sino que sigas volviendo. Mirá, si el enemigo te recuerda tu pasado, es porque ya no tiene acceso a tu futuro. Él trabaja con recuerdos, Dios con promesas. Así que cada vez que te venga a hablar de lo que hiciste mal, contéstale con lo que vas a hacer bien. Decile, sí fallé, pero aprendí. Sí caí, pero me levanté. Y sí lloré, pero también me sané. Porque no hay caída tan profunda que la gracia no alcance. No hay pecado tan grande que la sangre no limpie.
No hay historia tan rota que el amor de Dios no pueda restaurar. Y cuando entendés eso, ya nada te asusta. Yo sé que el mundo está lleno de ruido, de malas noticias, de miedo, pero vos no sos parte del ruido, sos parte de la solución. Tenés el Espíritu de Dios adentro tuyo. Y eso te hace portador de esperanza. Así que donde vayas, lleva luz. No hace falta tener un micrófono o un púlpito. Predicás con tu vida, con tus gestos, con tu manera de tratar a la gente, con tu paz en medio del caos. La gente va a notar algo distinto y te va a preguntar qué tenés. Y ahí vas a decir, tengo fe, tengo propósito, tengo a Cristo. Y cuando alguien que perdió la esperanza vea que vos seguís creyendo, se va a animar a creer también, porque la fe es contagiosa. Y eso el diablo lo sabe, por eso intenta aislarte para que no contagies esperanza, pero no le des el gusto, volvé a conectarte, no te encierres. Y si estás mirando esto solo, en silencio, pensando que nadie te entiende, quiero que sepas que sí hay alguien que entiende y que no estás viendo este video por casualidad. Esto no es algoritmo, es propósito. El cielo te trajo hasta acá porque necesitabas escuchar esto. No te rindas. Tu historia todavía no terminó. Lo mejor no está atrás, está adelante. Dios no te trajo hasta acá para dejarte a mitad de camino. Te trajo para mostrarte que incluso lo que el diablo quiso usar para herirte, Él lo va a usar para bendecirte. Y si hoy estás sintiendo esa presencia en el pecho, esa mezcla de paz y emoción, eso es el Espíritu Santo recordándote que está con vos. No lo ignores, no lo apagues. Responde, acá estoy, Señor, y deja que Él te abrace. Porque cuando el Espíritu te abraza, el miedo se va. Cuando la presencia de Dios entra, el infierno sale. No pueden habitar en el mismo lugar. Así que si querés echar al diablo de tu casa, llénala de oración, de música, de fe, de alegría. No hace falta gritar, hace falta habitar. Encendé una atmósfera de fe en tu hogar, poné palabras de esperanza, habla de lo bueno, bendecí a tu familia, porque cada palabra que sale de tu boca puede ser una llave que abre el cielo o una puerta que deja entrar la oscuridad. Elegí bien. Y si tenés hijos, orá con ellos. Mostrarles que creer no es aburrido, que la fe es una aventura. El enemigo quiere una generación distraída, pero vos podés criar una generación encendida. Porque si tu casa se llena de fe, el infierno no tiene lugar. Mirá, una de las trampas más sutiles del enemigo es convencerte de que tu vida no tiene impacto, que lo que haces no vale, que nadie te ve, que tus esfuerzos son en vano. Pero cada vez que elegís el bien, aunque nadie aplauda, el cielo lo registra. Dios ve lo que haces en lo secreto. Las veces que te callaste para no herir, las veces que diste sin esperar, las veces que sonreíste aun cuando el alma te dolía, todo eso tiene peso eterno. Y te digo más, el diablo no puede con alguien que sigue sembrando, porque él se alimenta del estancamiento, de la apatía. Pero cada vez que sembras amor, paciencia, fe, él se queda sin terreno. No importa si todavía no ves cosecha, seguís sembrando. La semilla no deja de ser semilla porque el suelo esté duro, solo necesita tiempo. Muchos quieren resultados inmediatos, pero el reino no es una máquina de café. El reino es un campo y los campos se cultivan, se riegan, se esperan, se cuidan. Por eso no te desesperes si no ves fruto. A veces el fruto está creciendo bajo tierra en silencio y mientras tanto el diablo te susurra, no sirve, no cambiaste, no vas a lograrlo. Pero cada vez que elegís no creerle, crece tu raíz. Y cuanto más profundas tus raíces, menos puede sacudirte la tormenta. Hay gente que se cansa y se rinde justo cuando estaba a un paso de ver su milagro. Por eso hoy te digo, no te bajes del proceso, no abandones ahora. Quizás tu bendición está en la próxima curva. Quizás lo que Dios está preparando para vos requiere un poquito más de paciencia. Y sé que la palabra paciencia no es fácil, pero la paciencia no es pasividad, es fe sostenida, es esperar con esperanza, es creer mientras haces tu parte y dejas que Dios haga la suya. El diablo odia la paciencia, porque él se mueve en la ansiedad, en la prisa, en la desesperación, pero cuando te mantenés tranquilo, cuando decís voy a esperar en el Señor, el infierno se desorienta, porque no puede manipularte cuando no reaccionás. Por eso, cada vez que algo se demore, no digas Dios se olvidó de mí. Decí, Dios está preparando algo mejor. Porque cuando el cielo tarda, no es por descuido, es por diseño. Y mientras esperás, adora. No hay mejor arma que la adoración. El diablo no puede resistir un corazón que adora en medio del dolor, porque la adoración cambia la atmósfera. No solo en el ambiente, sino dentro tuyo. Te alinea, te centra, te devuelve la perspectiva. ¿Viste cuando estás en medio de un problema y empezás a cantar y sin saber cómo el alma se aligera? Eso no es casualidad, es porque la adoración activa la fe. Te recuerda quién está en control. Yo me acuerdo de una vez, hace años, que estaba completamente desbordado.
Todo me salía mal y no tenía ganas de orar, pero encendí una canción, cerré los ojos y comencé a agradecer. No por lo que veía, sino por lo que creía, y de a poco sentí cómo se levantaba algo dentro mío. No cambió el problema, cambié yo. Y cuando cambiás vos, el problema pierde poder. Porque escúchame bien, el diablo puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar tu espíritu. Eso solo lo decidís vos. Por eso guarda tu espíritu. No dejes que la amargura entre, no dejes que el enojo eche raíces. Perdoná rápido, soltá pronto, amá siempre. Y sí, a veces vas a sentirte agotado, pero el agotamiento no es señal de derrota, es señal de entrega. Es el cuerpo diciendo, di todo lo que tenía. Y en ese punto Dios renueva. Así que no temas descansar. A veces el acto más espiritual que podés hacer es dormir tranquilo. Porque cuando dormís confiado, estás diciéndole al cielo, yo ya hice mi parte, ahora sé la tuya. El descanso también es fe. El diablo quiere que vivas acelerado, sin pausa, sin silencio. Pero cuando descansás, desactivás su estrategia. Porque el ruido lo alimenta y el silencio lo deja sin argumentos. Y quiero decirte algo que quizá nadie te dijo. No sos débil por necesitar ayuda, sos sabio. La fe no es hacerlo todo solo, es saber a quién pedirle fuerza. Y cuando pedís ayuda, el orgullo muere y la gracia entra. Yo aprendí que hay momentos donde lo único que puedo decir es, Señor, sosteneme, y eso basta, porque cuando te quedás sin fuerzas, Él te carga. Cuando no sabes qué decir, Él intercede. Cuando no ves salida, Él abre camino. Y si en este tiempo sentís que no podés más, no trates de disimular, no pongas cara de todo bien, anda a los brazos de Dios tal cual estás, con tus lágrimas, tus dudas, tus miedos, porque Dios no ama la versión editada de vos, ama la real. Y cuando sos real, el diablo pierde influencia, porque la autenticidad desarma la vergüenza. El enemigo solo puede operar donde hay culpa, secreto, ocultamiento, pero cuando abrís el corazón y decís, acá estoy, Señor, sin máscaras, el cielo se abre. Y quiero dejarte una imagen. El águila cuando envejece se aparta a una montaña y se renueva. Quita sus plumas viejas, rompe su pico contra la roca y espera que nazca uno nuevo. Es un proceso doloroso, pero necesario. Y después de eso vuela más alto que nunca. Así es la fe. Hay temporadas donde tenés que renovarte. Y sí, duele, pero después vas a volar más alto. Así que si estás pasando por esa montaña, no temas. Estás en proceso. Y mientras el diablo te grita, no servís, el cielo te susurra, te estoy rehaciendo. Y cuando salgas de ahí, vas a entender por qué todo tenía sentido. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que los milagros ocurren solo en los grandes eventos, pero la verdad es que los milagros más profundos suceden en lo cotidiano. En el corazón que vuelve a creer, en el matrimonio que decide perdonar, en el hijo que vuelve a casa, en la persona que se atreve a empezar otra vez. Esos son los verdaderos milagros. Porque el cielo no siempre hace ruido, a veces simplemente transforma. Y quiero decirte esto porque tal vez estés esperando un milagro visible y no te diste cuenta que ya estás viviendo uno, estás de pie. Después de todo lo que pasaste, todavía estás acá. Eso es un milagro. El diablo no entiende cómo seguís. ¿Cómo podés seguir sonriendo después de tanto dolor? ¿Cómo podés seguir creyendo cuando la lógica dice que no deberías? Pero eso es lo que lo desconcierta, que tu fe no depende de las circunstancias. Y eso, mi querido, es madurez espiritual. No depender del resultado para seguir creyendo. No necesitar verlo todo claro para dar el siguiente paso. Porque la fe no es entender, es avanzar. A veces el enemigo quiere convencerte de que tu fe es pequeña. Pero Jesús dijo que con fe del tamaño de una semilla de mostaza se pueden mover montañas. No necesitas una fe gigante, necesitas una fe viva. Una fe que no se apaga aunque tiemble. Y esa fe la tenés. Tal vez está escondida debajo de la tristeza, pero está. Y hoy Dios quiere despertarla. Quiere soplar sobre esa semilla y hacerla crecer otra vez. Porque no naciste para vivir con miedo, naciste para brillar. El miedo es prestado, la fe es tuya. El miedo se aprende, la fe se hereda. Y si alguna vez el miedo te paralizó, hoy es el día de decirle basta. Decirle con todo tu corazón al diablo, con el diablo, no más culpa, no más temor, no más vergüenza. Porque ya fuiste perdonado, ya fuiste liberado, ya fuiste redimido. No vivas como esclavo cuando el precio ya fue pagado. Y escúchame bien, el enemigo no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Por eso cuando te sientas bajo ataque, no entres en pánico. Levantá la mirada y recordá quién sos. Sos hijo del rey. Y los hijos del rey no mendigan, heredan, no huyen, avanzan. La victoria no está en gritarle al diablo, está en ignorarlo, en no darle protagonismo, en no prestarle atención. Porque cuando vivís enfocado en Dios, el enemigo se muere de hambre.
El infierno no puede competir con un corazón agradecido, con una mente enfocada, con una persona que decidió vivir con propósito. Así que hacé de tu vida un acto de fe constante. Y no pienses que el propósito es solo predicar o servir en la iglesia. El propósito es vivir de tal manera que otros quieran conocer a tu Dios. Que la gente te ve y diga, yo quiero esa paz. Eso es predicar sin palabras. Y sí, vas a tener días malos, días en los que nada sale. Pero hasta esos días tienen un propósito, porque Dios usa el día malo para mostrarte lo fuerte que sos. El enemigo quiere que creas que un mal día equivale a una mala vida. Pero no es así, es solo un capítulo. No cierres el libro por una página oscura. Cada historia tiene sombras, pero también amaneceres. Y el tuyo está cerca. No te rindas ahora, no te resignes. La resignación es el himno del infierno, pero la esperanza es la melodía del cielo. Y mientras tengas esperanza, el diablo no puede tocarte. Y si necesitas fuerzas, pedilas. Decile a Dios, renóvame. Y Él lo va a hacer. No te va a dar una dosis de ánimo temporal, te va a renovar desde adentro. Yo lo vi cientos de veces. Gente que pensaba que su vida no valía más y Dios la transformó en testimonio. Personas que llegaron al borde del abismo y hoy están levantando a otros. Eso es lo que hace el Señor. Convierte ruinas en cimientos. Y si hoy estás en ruinas, no te avergüences, todos estuvimos ahí. Pero esas ruinas pueden ser el terreno donde Dios construye algo nuevo, porque la misericordia no se agota, se renueva cada mañana. Así que no te castigues más. No sigas cargando lo que Dios ya soltó. No trates de pagar lo que ya fue pagado. Viví libre, reíte, disfrutá. No le debas al diablo ni una lágrima más. Y si en este momento estás llorando, está bien. Las lágrimas no son debilidad, son limpieza. Dejan espacio para que entre la paz. Y cuando esa paz te invada, vas a entender que todo el tiempo que pensaste que estabas solo, en realidad estaba siendo sostenido. Que cuando te sentías vacío, Dios te estaba vaciando de lo viejo para llenarte de lo nuevo. Así que hoy, antes de que termine este mensaje, quiero que mires a tu alrededor, mires tu vida y veas cuántas veces el cielo te sostuvo. Y digas con voz firme, gracias Señor, porque sigo acá, porque todavía creo, porque todavía tengo esperanza. Y si este mensaje te está ayudando, compartilo. No sabes a quién puede salvarle el día o la vida. A veces una palabra a tiempo evita una tragedia. A veces un video como este se convierte en un milagro para alguien que está a punto de rendirse. Así que hace clic, compartilo, suscríbete, no por mí, sino porque quiero seguir hablándote cada semana, recordándote que no estás solo, que hay un propósito, que hay esperanza, que Dios sigue obrando. Y mientras más gente se une, más grande es la luz, porque la oscuridad no resiste la unión de los que creen. ¿Sabes? A veces pienso que el cielo se emociona cuando un hijo vuelve a creer, que los ángeles hacen silencio cuando alguien en medio del dolor dice, Señor, confío igual. Porque esa frase vale más que 1000 sermones. Es la fe desnuda, la que no tiene adornos ni aplausos. Es la fe que el infierno no puede imitar. Y quiero decirte algo con el alma. No dejes que el enemigo te convenza de que tu historia no tiene sentido. Todo tiene sentido. Incluso las cosas que dolieron, incluso las que no entendés todavía. Todo eso fue parte del proceso que te trajo hasta acá. Cada lágrima te hizo más sensible. Cada herida te hizo más sabio, cada pérdida te enseñó a valorar y cada silencio de Dios fue un entrenamiento para escuchar su voz con más claridad. El diablo quiso hacerte creer que estabas solo, pero nunca lo estuviste. Aunque no lo veías, Dios siempre estuvo ahí. En la noche más oscura, en la sala del hospital, en el auto, en el trabajo, en ese momento en el que dijiste ya no puedo más. Él estuvo y sigue estando. Y por eso hoy podés decir, no fue fácil, pero valió la pena. Porque cada vez que quisiste rendirte, algo dentro tuyo te dijo seguí. Eso fue Dios. Fue su espíritu empujándote. Aunque vos no lo supieras, no subestimes la fe que te trajo hasta acá. Muchos no habrían sobrevivido a lo que vos pasaste. Pero vos seguís y eso significa que hay algo más por venir. Y ese algo más no es un sueño pequeño. Es grande, hermoso, diseñado especialmente para vos. Dios no se conforma con devolverte lo que perdiste. Quiere darte más. Pero para eso tenés que cerrar la puerta al miedo y abrirle el corazón a la fe. Porque mientras sigas mirando atrás, el enemigo te va a tener atado. Pero cuando te decidís a mirar hacia adelante, se rompe la cadena. Y hoy, justo ahora, mientras estás escuchando esto, el cielo está haciendo algo. Tal vez no lo sentís, pero está pasando. Hay puertas que se van a abrir, corazones que se van a sanar, fuerzas que van a volver. Porque cada palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Y te repito con todo mi corazón, al diablo con el diablo. Ya no más culpa, ya no más temor. No más noches en vela pensando que no valés. No más cargar mochilas que no te corresponden. Hoy se rompe eso.
Hoy se levanta una generación de hombres y mujeres que deciden creerle a Dios más que a sus temores. Y si tenés hijos, enseñales eso. Que no le teman al diablo, que no crezcan con miedo, sino con fe. Que sepan que la vida puede doler, pero también puede ser maravillosa. Que sepan que hay un Dios que los ama y que tiene planes buenos para ellos. Y vos que estás mirando esto, hacé las paces con tu historia. No sigas peleando con lo que fuiste. Perdónate, perdoná y seguí adelante. No por olvido, sino por libertad. Porque hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir es contar los días. Vivir es agradecer por ellos. Y vos merecés vivir. Mira, la fe no te quita los problemas, pero te cambia la perspectiva. Te enseña a ver oportunidades donde antes solo veía finales. Te enseña que cada caída es un escalón, que cada pérdida te acerca a lo esencial. Y cuando empezás a ver así, ya nada puede detenerte. El diablo se queda sin herramientas porque la gente agradecida no se rinde. Así que levántate, respírate, sonreí, mírate al espejo y decí, todavía hay vida en mí. Y mientras haya vida y esperanza, no le des el gusto al infierno de verte apagado. Encendé tu luz, que se note que crees, que se note que amás, que se note que sos distinto. Porque la fe no se predica solo con palabras, se predica con presencia. Y si hoy tenés que empezar de cero, empezá. No hay vergüenza en volver a intentarlo, hay sabiduría. Porque el que vuelve a intentar ya no es el mismo que cayó. Ahora sos más fuerte, más consciente, más sensible. Y cuando el diablo te susurre otra vez lo mismo, responde, sí, pero esta vez con Dios. Y esa es la diferencia. Porque cuando Dios camina con vos, todo cambia. Y cuando mires atrás, dentro de un tiempo vas a decir, gracias Señor, por no haberme soltado cuando yo me solté. Porque la verdad es esa, nosotros soltamos a Dios, pero Él nunca nos suelta a nosotros. Así que hoy, cerrá los ojos un segundo y decí, Padre, gracias. Gracias por seguir creyendo en mí. Gracias por levantarme, por no dejarme caer, por amarme incluso cuando no lo merezco. Hoy elijo confiar otra vez. Hoy elijo soltar el miedo. Hoy elijo vivir. Y que esas palabras no sean solo un deseo, sino una decisión. Porque cada vez que decidís creer, el cielo se alinea con tu fe. Así que salí de este momento con una sonrisa, caminá con el alma liviana. Y cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, vos recordale su futuro, porque él ya está vencido. Y vos, querido, sos más que vencedor. Gracias por estar del otro lado, por acompañarme, por abrir tu corazón. Si este mensaje te bendijo, suscribite, compartilo, lleva esta palabra donde haga falta. Que el mundo sepa que todavía hay esperanza, que todavía hay fe, que todavía hay un Dios que transforma historias. Y recordá siempre, no vivas asustado, viví encendido. Porque el que tiene a Dios en el alma tiene más poder que todos los demonios del infierno juntos. Así que una vez más, decilo conmigo. Al diablo con el diablo. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces que el cielo te abrace con fuerza y te recuerde cada día que sos amado, valioso y libre.